encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Entonces, amigos televidentes, una vez más, ustedes están en encuentro con la soberanía, con los compañeros Priyanka Rodríguez, Osvaldo Montalvo, que es un habitué ya en este programa. Un saludo para Raquel Valerio, quien todavía se encuentra fuera del país cumpliendo unos compromisos familiares. Buenas noches, Manuel, aunque todavía no te toca el turno. Hoy, como siempre, tenemos una buena agenda con temas de actualidad y en la segunda parte el tema de fondo con el historiador Manuel Núñez. Y bien, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, gracias. La semana ha sido un poquito, bueno, complicada. Fuerte, sí, fuerte. Como siempre, realmente. En primer lugar, tenemos que continúan sin solución los problemas del vertedero Duquesa. Se presentó en un segundo tema, tenemos la intoxicación de 22 estudiantes en una escuela de Andrés, Boca Chica. Tenemos también en tercer lugar que una delegación de la ONU investiga la explotación sexual infantil en República Dominicana, pero para mí, con este pretexto, se está hablando nuevamente de la patridia. Se está haciendo un análisis nuevamente de ese tema. Tenemos en cuarto lugar el problema de los accidentes de tránsito, en este caso ya enfocado con los accidentes de motor. Y en quinto lugar tenemos que se mantiene el problema de la no declaración de bienes de los funcionarios. Ahora se presentan 5.177 funcionarios que no han realizado sus declaraciones. Y en este caso tenemos, por ejemplo, un llamado de atención para hacer énfasis un poco en las declaraciones que se han dado en torno a Diandino Peña y su manejo de bienes, etcétera. Y bien, tenemos que el alcalde, vamos a pasar al primer tema, tenemos que el alcalde David Collado le solicita al Poder Ejecutivo la solución del problema que la alcaldía no ha podido enfrentar completamente con los terrenos de Duquesa. La contaminación continúa del vertedero. El director del CEA, Pedro Pacheco, dice que los terrenos del vertedero son propiedad del Estado. Sin embargo, hay miembros del sector privado que han alegado que les corresponde, o sea, que le están alquilando al Estado esa propiedad. Por otra parte, tenemos que los ayuntamientos y la compañía que administra no logran ponerse de acuerdo. Mientras tanto, ustedes han visto cómo está la situación. Sí, nosotros estuvimos hablando de eso inclusive hace algunas semanas. Y esto es fácil si se quisiera resolver. Una de las cosas que dijimos es que se pudiera resolver o se hubiese resuelto si no hubieran tantas personas involucradas, entre ellos muchos funcionarios. Por ejemplo, es tan sencillo como declarar de utilidad pública los terrenos de Duquesa, pero no se hace porque detrás de esto hay un gran apellido, unos gran empresarios que son los Asilis. Entonces, si hubo irregularidad en las ventas de estos terrenos, ¿por qué no se buscan las personas implicadas en esta venta? El exdirector del CEA, las personas que estuvieron directamente involucradas en todo este proceso. ¿Por qué no se buscan? Es tan fácil como eso si la venta fue ilegal. ¿Y por qué no se toman las medidas correspondientes entonces? Sin embargo, no les interesa a nadie tomarlas. ¿Sabes por qué? Porque hace unos años, por ejemplo, una empresa japonesa solicitó que toda esta basura se la entregaran para ellos reciclarla y hacer combustible, pero no interesaba entregarlas. ¿Por qué? Porque no había una remuneración, quizás al Estado, una remuneración económica que se la pudieran dividir unos cuantos. No era un negocio. Esto sí es un negocio. Por eso no se ha resuelto la problemática. ¿Tú qué dices, Osvaldo? Mira, yo me voy a ir por una perspectiva un poquito más amplia. Fíjense, no solamente la basura, sino todos los servicios que conciernen a la ciudadanía, todos los servicios necesitan regulación estatal. Hay algunas personas que siempre han abogado por disminuir el Estado a su mínima expresión y eso está bien en la medida en que en esa mínima expresión el Estado pueda ser eficiente en lo que significa
los servicios que son eminentemente públicos. Por ejemplo, la recolección y la disposición de desechos sólidos, eso siempre va a ser una cuestión que va a ser atinente al Estado. Pero no es solamente eso, fíjense qué mal estamos con lo de Duquesa. Y no solamente con Duquesa, por ejemplo, la ciudad primada de América, es muy difícil recorrerla a pie por la cantidad de desperdicios que hay en sus calles. Solamente hay que salir a la zona colonial, a tratar de caminar, como si uno fuera un turista en su propia ciudad. Usted va y lo que se va a encontrar son bolsas, a veces bolsas abiertas, perros entre las bolsas, más allá, otra bolsa más allá, un amontonamiento de basura. Entonces, estamos fallando, el Estado no está cumpliendo su misión y por muy liberales que nosotros seamos, tenemos que empujar hacia la eficientización de la regulación del Estado para nosotros tener resultados no solamente en materia de la basura, sino en otras esferas como la cuestión, por ejemplo, del agua potable, que no tenemos tiempo ahora para comentarlo, pero sí, nosotros sabemos que el agua potable es de poca potabilidad. Totalmente. No, y hay servicios que son críticos, como la energía eléctrica, pero eso también ameritaría un programa solo para eso. Bueno, pasamos ahora a otro tema. Tenemos que en la escuela Pedro Batista se intoxicaron 22 niños por la inhalación de una sustancia química, producto de una compañía que labora en las inmediaciones. Realmente las autoridades han ido a hacer sus pesquisas, pero no se sabe muchísimo del tema y realmente aparenta ser algo, o sea, es muy grave, pero el asunto es qué se va a hacer con esa empresa. Probablemente no pasa nada. En primer lugar, esas empresas no cumplen con la regularización de impacto ambiental que representan todas estas sustancias tóxicas con las que ellos trabajan. Nosotros vimos hace unos meses que unas empresas utilizaron una avioneta para lanzar productos tóxicos y se intoxicaron un sinnúmero de niños, muchos de ellos en estado grave, en una escuela, pero fue en 2 o 3 ocasiones y no pasó nada. Entonces, yo creo que en primer lugar deberían tomar medidas drásticas con estas empresas, esa es una. Pero si no hay sanciones que los obliguen a regularizar este tipo de trabajo, lamentablemente va a seguir pasando. Y quienes van a sufrir las consecuencias van a seguir siendo los ciudadanos más vulnerables. Así es. Lo interesante ahí, otros países han logrado un gran avance en lo que concierne, por ejemplo, la responsabilidad civil que tienen las personas que causan daño. O sea, cuando hay un incidente cualquiera, puede tratarse de algo completamente aleatorio y fortuito, no es culpa de nadie, pero usualmente ese no es el caso. Usualmente siempre hay una persona responsable de ese resultado. Entonces, cuando ese es responsable de ese resultado, usted lo ataca en su bolsillo, usted dice, no, espéreme, lo que pasa es que usted vendió alimentos o usted manejó alimentos, es decir, usted es el culpable de esa intoxicación. Entonces usted es sujeto de una demanda civil y usted va a tener que pagar 15 millones de pesos. Ustedes pueden estar seguras que desde que se condene a 2 o 3 o a 4, va a terminar esa problemática. Inmediatamente se corrige. Pero como nosotros tenemos un tinglado, un andamiaje para que no solamente sucedan las cosas, sino que como en la esfera política sucedan sin consecuencias. Se hace parte del sistema, no solo que sucedan, sino que de allá para acá no se puede incoar ninguna acción y por eso siguen. Y otra cosa, van a seguir pasando, porque lo que no tiene enmienda, lo que no tiene castigo, pues simplemente no hay ninguna razón para que se corrija. Bueno, pero también está la parte preventiva. Cuando una empresa se instala, y sobre todo las empresas que tienen, digamos, una naturaleza química de creación de productos, donde se manejan sustancias que pueden ser delicadas, tiene que haber un control estricto. Claro. A través de varias instituciones. Pero que Medio ambiente podría ser una, industria y comercio podría ser otra. Ese es un mecanismo que se aceita, ese es un mecanismo que se lubrica y todo el que esté en el medio sabe cómo se resuelve.
Claro, porque lo peor de todo es que estas empresas tienen propietarios y se conocen cuáles son los propietarios de estas empresas, pero no los regulan. Eso es tan sencillo como los talleres que están en los residenciales, O en la calle. en la calle que te quedan al lado de la casa. Yo tengo un taller de pintura al lado de mi O casa las y estamos plantas de luchando con gas que eso. están en Entonces, zonas residenciales. sí, Realmente. O es los terrible. talleres metalmecánica. Así. O cualquier cosa que está metida en un barrio adentro, generando no solamente basura visible, Desperdicio, sí. sino que también está Contaminación de la atmósfera. Súper exactamente. terrible. Pero lo peor es que se sabe quiénes son los dueños, como dije anteriormente. Se sabe el daño que causa y hay leyes para regularizar esto, pero a lo mejor el dueño del negocio tiene una persona allí en aquella institución que tiene que velar por la regularización de esto, tiene un amigo en la otra institución, o quizás puede pasar algunos pesitos, algunos inspectores, No, pesito no. y bueno, entonces muchísimas cosas suceden aquí. Bueno, pasamos a otro tema y es esencial. Yo creo que amerita un buen análisis, como quizás un poco más detallado. Ustedes saben que está de nuevo aquí una representante de la ONU, Maud Deboir Boukisio, quien ha venido para una visita de 8 días para elaborar un informe sobre la explotación sexual de los niños y niñas en los centros turísticos. Según consta en la misión de las Naciones Unidas, se propone indagar también sobre la apatridia. Realmente ya volvemos al mismo tema. O sea, ciertamente aquí hay evidencia de que existe la explotación sexual infantil, pero nuevamente se mete el tema de la apatridia. Mira, Camelia, antes de tratar un poquito ese tema, tú me dijiste no, pesitos no. Hay algunos inspectores muy buenos. Yo fui testigo porque el otro día al taller que está al lado de mi casa fueron unos inspectores y quisieron entrar. No, ellos no aceptaron entrar al negocio. Todo lo que tenían que hablar, lo hablaron. Pero hay inspectores que se dedican a eso, lamentablemente, al soborno para permitirte esto. No, yo lo que dije es que pesitos no, porque ya producto de la inflación, de la indexación y del escalamiento de precios, Ya es más alto. ya la cosa en este país, lo Nada único que usted específico. hace con pesitos es comprar tubos de PVC. Ah, bueno, ok, Que hay tubos de perfecto. PVC codo que valen 10 pesos, pero después nada más. Entonces, Camelia, con respecto a este caso, mira, hay dos cosas importantes. La explotación sexual infantil ha tenido un aumento considerable en la República Dominicana, realmente. Y lo vemos no solamente en los puntos turísticos, lo vemos en todos lados, en los barrios, en cualquier calle. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Quiénes lo controlan? ¿Y cómo se controla? Esas son dos preguntas muy importantes. Porque, por ejemplo, hace poco salió un reportaje de una madre en Boca Chica, la abuela se dedicó a la prostitución, o sea, ya dieron, y está escrito un artículo, la abuela se dedicó a la prostitución, la madre se dedicó a la prostitución, la hija ahora es prostituta, ellas mismas lo declararon, ellas la llevan, y la niña que tiene algunos 6 años también va para la prostitución, fue la declaración que Entonces, hay un sinnúmero de dueños de estos negocios, de estos delincuentes, porque son tan delincuentes quienes tienen los negocios como quienes cometen el acto como clientes. Entonces, sí se sabe muchas veces quiénes son los dueños de estos negocios. Ahora, ¿qué sucede? En esta parte me preocupa mucho porque estas declaraciones no van directamente a la explotación sexual infantil como tal, sino que están hablando de un área específica, los niños haitianos apátridas. Ahorita estábamos hablando y realmente el niño haitiano es haitiano porque su constitución, ¿verdad?, así lo describe. Entonces, seguimos con lo mismo. ¿Es esto un nuevo método para atacar a la República Dominicana? Es lo que yo me pregunto. El otro elemento ahí, Priyanka, Camelia, es que ¿quiénes son los predadores sexuales? ¿De dónde vienen? Porque La mayoría. sin lugar a Sí. duda, sin lugar a duda, en el país deben haber unos cuantos. Claro. Pero hay un turismo explícitamente que viene a la depredación sexual Sí. y que es vendido en el exterior. Es decir, en el exterior este país es vendido como un destino sexual. Y dentro del menú está la cuestión de la pedofilia. Pero, ¿qué pasa? Que esos organismos
tienen un diseño muy particular y que esos organismos, ONU, la Comisión Internacional de Derechos Humanos y demás, tienen un ojo tuerto para la República, un ojo tuerto para los países desarrollados y un ojo que es 20-20 cuando se trata de los pecados del país. Creo que... Sí. Bueno, pasamos ahora a un pequeño corte comercial. No se muevan que volvemos. Estamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a Estamos la... aquí con ustedes. Osvaldo, dejamos el tema inconcluso. Sí, decía Priyanka, por ejemplo, que hay una población que se dedica a la prostitución y en ese sentido eso es bien cierto. Y hay dentro de las que son y los que se dedican al comercio sexual, hay personas que lo hacen en gran medida porque no encuentran alternativas viables. Esa es la realidad. Cuando uno se acerca a ese sector uno se da cuenta de eso. Pero yo decía que este país se vende fuera como un destino sexual y dentro de incluso no nos vayamos muy lejos. El embajador americano saliente, el señor Brewster, decía que era una gran ventaja que se vendiera a la República Dominicana, obviamente, Descarado. como un destino homosexual. Él lo hablaba como un destino. Lo que pasa es que el homosexual lleva a todo lo que está asociado, a lo lateral, ¿verdad? A lo que va con la homosexualidad, ¿no? Van juntos, no van separados. Entonces, ¿qué pasa? Que yo decía y digo que todos esos organismos internacionales, ONU, Comisión Internacional de Derechos Humanos y demás, tienen dos ojos. Tienen un ojo tuerto para los pecados de Estados Unidos y los países centrales y tiene un ojo 20-20 cuando se trata de los chiquitos. ¿De dónde vienen las personas que utilizan los servicios? Europa. Vienen de Europa, son alemanes, son franceses, son italianos, son españoles, son gringos. Los mismos Esos gringos. son los que Canadienses vienen, esos también. son los que vienen aquí a utilizar, a aprovecharse de la miseria de la gente que tiene que dedicarse a esas actividades para poder sobrevivir. Entonces yo les decía que yo publiqué en una ocasión un artículo que se llama La Mancha Parda, justamente de una experiencia que yo tuve. Eso no fue que me lo contaron, yo tuve, donde yo en Valladolid pasé hacia un lugar dentro de la franja de los 30, que después un agrimensor me dijo que no son 30, que son 60 metros, ¿verdad? Que es área pública y vino un guardia a decirme que no, que yo no podía pasar. El cuento es un poquito largo, pero la historia es que en ese momento yo como dominicano me sentí discriminado, tanto que le gusta la palabra discriminación, me sentí vejado en mis derechos. Obviamente al final ellos, nada tontos, me dejaron pasar, pero que alguien quisiera a mí detenerme a yo simplemente disfrutar de un área pública del país. Pero esos son negocios de capital, adivinen qué, capital que no es dominicano. Claro. Pero ahí los organismos internacionales que van a esos resorts, y se dan cuenta que ellos pueden acceder a lugares que no pueden, porque ven lo que yo llamo la mancha parda. ¿Qué es la mancha parda? El grupo de dominicanos que está allá con una cuerda, ustedes los han visto. Sí, claro. Porque hay una cuerda donde allá está la mancha parda y aquí está la mancha blanca. No te vayas más lejos, eso pasa en Boca Chica. Aquí está la mancha blanca, Todas partes. la mancha blanca, pero a eso, esa gente que viene a los resorts de la República Dominicana, la gente de la Comisión de Derechos Humanos, ellos por alguna razón eso no lo ven.
No, eso es prohibido. Eso no lo ven. No, y fíjense en algo, hay un problema muy serio, una situación que permea al Estado Dominicano en ese sentido, y donde hay una gran complicidad y una gran oportunidad de negocios negros, de negocios sucios, porque ese tipo de denuncias de que República Dominicana se vende como un destino turístico sexual a todos los niveles, ese es un problema muy viejo. Todavía en los 10 años de Balaguer comenzaron a surgir reportajes. Yo estaba activa en los medios de comunicación y yo los recuerdo perfectamente. Se estaba haciendo una propaganda de grupos privados, pero nunca se sabía quiénes eran. Vendiendo la República Dominicana como un destino turístico con fotos Aparentemente de hombres. no se sabe quiénes son. Exactamente, pero es un problema que ha trascendido año tras año en los diferentes gobiernos. Señores, ¿qué es lo que pasa? Bueno, el año pasado nosotros estuvimos viendo algunos anuncios en las redes que estaban en el exterior vendiéndose el país como un destino sexual. Mientras el Ministerio de Turismo, inclusive el Ministerio de Cultura, todos esos ministerios tienen que articular una política, claro, dirigida desde el Palacio, para desmontar toda esa red. Hay que hacerlo. Hay que promover un turismo sano. Aquí hay demasiados elementos positivos, como tenemos, por ejemplo, el turismo de aventuras, el turismo cultural. Hay demasiadas cosas positivas en este país que vender. ¿Por qué vender la carne, la pobreza de nuestra gente, la indefensión? Exactamente. O sea, eso es algo que no tiene Mira, Camila, parangón. antes de que usted continúe con el otro tema, ahora que usted mencionó el Ministerio de Cultura, yo quisiera preguntar a la señora Ruth Herrera, quien es la directora de la Feria del Libro, ¿cuáles son las medidas que se toman con los stands que venden en la Feria del Libro? Por ejemplo, en esta feria tuvimos muchísimos stands que te vendían los libros de creol porque supuestamente tú tenías que aprender creol porque ese va a ser el segundo idioma de la República Dominicana. Y qué pena que en algo tan dominicano, en algo tan de nuestra cultura, se esté también involucrando este tipo de cosas. Que no se tomen las medidas correspondientes con esos vendedores, porque se supone que debe haber una supervisión constante. También en la Feria del Libro nos van a involucrar este tipo de situación. Así es, Priyanka. Bien, tenemos que pasar ahora a un tema muy importante y es el de los accidentes viales como motivo de muerte, de enfermedad, de minusvalía. Hay unos estudios muy serios donde se estipula que un 9.7% de los fallecidos por accidentes, especialmente de motor, es una franja de población que se encuentra entre los 15 y los 17 años. O sea, ese tipo de vehículo tan poco seguro es preferido de la juventud dominicana, principalmente de la juventud de los barrios populares. De los delincuentes. Otro factor que influye en estas estadísticas indican que más del 40% de los conductores dominicanos manejan por encima de la velocidad establecida. Realmente, ¿qué está pasando en las calles dominicanas? Muchísimas cosas. Imagínate, en primer lugar, hace unos años permitieron que ingresaran al país una cantidad superior de motocicletas a la que está establecida. Ese es un descontrol. Los importadores de motocicletas se volvieron locos, la venta desmedida. También eso tiene que ver mucho con la falta de educación y conciencia, con la falta de valores que hay en los hogares, de los padres que tengan el control de sus hijos, porque yo no visualizo a un niño de 15 años, un adolescente de 15 años que ande para arriba y para abajo matándose en una motocicleta, atracando quizás, porque más del 80% de los asaltos que ocurren en las calles son en motocicletas también. Y por otra parte, las medidas, porque tenemos leyes. Nosotros debemos tener o aplicar medidas drásticas, porque el problema es que nosotros somos un país rico en leyes. La ley de tránsito es enorme. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no regularizar esta problemática? Porque es una situación de regularización, de que se tomen las medidas correspondientes, de que se tome un control, de que se detenga un poco la importación de estos vehículos de dos ruedas. Es todo, es tomar medidas. Hay una perspectiva adicional y es, fíjense que el desarrollo del país se ha concentrado prácticamente en la ciudad de Santo Domingo.
Entonces, nosotros, la República Dominicana hoy en día prácticamente es Santo Domingo. Todo aquel que puede salir fuera, y obviamente concentrándose gente, transportación, negocio, oficina pública, en la misma área, pues obviamente la densidad se multiplica y eso hace muchísimo más probable el choque físico entre, porque ¿qué sucede? O sea, las calles, como dije yo una vez en una clase, si ustedes no lo sabían, las calles y las avenidas no son elásticas. No, O sea, claro que una no. calle uno no la puede anchar, ¿no? Eso se ve en la Aquí- caricatura. aquí sí, aquí de que sí. usted la agarra por las dos orejas y entonces la ancha y decimos, donde hay dos carriles, o sea, nos vamos... No. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, aquí han hecho Lo que maravillas en algunas avenidas. Lo que sí, no son disparates. Porque entonces aquí nosotros tenemos 2 carriles con el tamaño estándar, entonces tenemos un carril de bicicleta, que entonces se supone que... Pero eso sería, no uno, eso serían 100 programas más. Esos son disparates. Entonces, ¿qué pasa? Que donde había una casa, entonces nosotros tiramos, claro, Progreso, tiramos un edificio de apartamento de 12 por 4 apartamentos por 4 por 12 y en cada apartamento hay 5 o 6 personas, entonces donde antes vivían 6 o 8 personas, ahora viven 48. no, ¿cuál 48? Viven 800 personas, que son personas que se tienen que transportar, que tienen que ir a un trabajo, que quieren ir al parque, que quieren ir al cine, Entonces, obviamente, tenemos el mismo espacio público, incluso el espacio público reducido, porque dado el sistema que tenemos, donde se vea un pedacito de jardín, se lo llevan para hacer de ahí una torre. O sea, donde quiera que haya un palo en esta ciudad, ¿sí? Ya hay 5 ingenieros tratando de ver qué diablura hacen para ese palo, hacer ahí una vaina para arriba. Esa es la realidad. Pero esa es la parte en la ciudad. Pero si nosotros nos fijamos en el país, por un asunto quizá de tipo de control político, la República Dominicana es la ciudad de Santo Domingo. Cuando nosotros vamos a todos los pueblos, el nivel de actividad que hay, el nivel de actividad y de vida social que hay en la provincia es cercano a nulo. Busque usted una librería, por decir algo, en La Vega o en Bonao, que no son los pueblitos chiquitos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué ha sido eso? Bueno, porque la gente va donde haya capital social y donde haya actividad económica. Entonces, de ahí viene la migración y con esa migración se va cediendo los espacios que van ocupando los extranjeros ilegales. Sencillo, en la misma medida en que nosotros concentremos el capital social en la ciudad de Santo Domingo y no creemos polos verdaderos de desarrollo en todo el territorio nacional, lo cual implica crear intereses, porque eso no es una cuestión que se puede hacer de buena voluntad. Ni los médicos se van de buena voluntad a Jabón. O sea, se tienen que crear polos de desarrollo, que haya dinero, que haya infraestructura. Inversión. Que haya trabajo. En esa medida, entonces la gente, ¿a quién va a venir al caos que es la ciudad de Santo Domingo, pudiendo vivir bien, por decir, en Montecristi? Claro, Sí, una ciudad pequeña. Bávaro es un ejemplo. Sí, exactamente. Bávaro es un ejemplo. Bien, antes de pasar ya a la segunda parte, vamos a ver con un poco de rapidez el tema de la declaración de funcionarios de bienes. Tenemos 5.000, como dijimos ahorita, 177 funcionarios que no han realizado a esta fecha su declaración de bienes. Y mencionábamos también al ingeniero Diandino Peña, que bueno, que ha estado... que ha trabajado mucho. No, y que ha estado en los medios de comunicación un poco caliente en estos días. Sí, sí, totalmente. ¿Y qué noticia? Pero ha pasado algo con esos 5,000 y pico. Yo diría al chiste de revés. nunca acabar. En este país mejor que los que hicieron la declaración, que la busquen, que esa vaina no sirve para nada. Exactamente, y la borren. Borren eso, no hagan ninguna declaración. ¿Para qué? No pierdan su tiempo, hombre. No pasa nada, sigan ahí. Exacto, no pasa nada. Exactamente. Amigos televidentes, pasamos ahora a un momento comercial y volvemos en breve. Encuentro con la soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de
alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Hay una tierra en el Caribe llena de vida y color, que despierta sentimientos y que llena de emoción. Siempre ha sido la primera, de riquezas está llena, de alegría que se entrega a quien a esta tierra llega. Es una tierra de primera, playa, cerveza, cacao y ron, tabaco, merengue y un gran corazón. La tierra de primera, una tierra generosa, una tierra de primera. Ministerio de Industria y Comercio, generando empleos y progreso. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la Amigos hierba. televidentes, estamos en la segunda parte de su programa Encuentro con la Soberanía. Buenas noches, Manuel Núñez. Buenas noches. Tenemos dos temas de impacto, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver. Sí. Sí. Vamos a comenzar. En vista del seguimiento tan amplio que se le ha dado en este espacio, especialmente en tu sección, con el tema de las elecciones en Francia. Todos sabemos ya el triunfo de Macron, ya Marine Le Pen está orquestando su propuesta electoral ya para el Congreso. Queremos ver cuál es tu opinión, cuál es tu perspectiva. Yo creo que fue unas elecciones bastante reñidas. Fue un referéndum realmente entre si los franceses escogían a Francia o escogían a Europa. Yo dije la semana pasada que las elecciones iban a ser como una especie de remake de lo que había dicho Marx, de que los hombres representan un acto de la historia como una repetición, la primera vez como tragedia y la segunda vez como falsa. Y en este caso específico, esa lucha era esencialmente entre las imágenes de los dos grandes hombres del siglo XX en Francia, o digamos, yo diría del gran hombre y el otro pequeño gran hombre, ¿no? El gran hombre fue De Gaulle, el hombre que realmente construyó todo lo que fue el proceso de independencia y el fundador de la Quinta República en el año 65. Y el segundo gran hombre de esa, digamos, de esa diada fue François Mitterrand, que destruyó todo lo que había hecho De Gaulle y metió a Francia en Europa. Y eso, desde luego, negando naturalmente todo lo que es el Estado Nacional. Y eso, desde luego, fue todo el proceso de discusión de estas elecciones. Se jugaba mucho, porque Marine Le Pen había apostado a una batalla muy dura. Alguien dijo que quizás ella se extralimitó, no tuvo un buen desempeño en el debate, porque ella equivocó el camino. Yo mismo que la seguí en todos los mítines, me di cuenta que en el debate se equivocó, porque el debate no era para arrollar al adversario, ella fue como un rinoceronte, ¿no? Y prácticamente con una dialéctica implacable, en el primer tiempo del debate se dejó mudo a Macron, pero Macron es un hombre caradura, es un tipo, como dicen en España, un tipo con jeta, ¿verdad? Con una sangre fría enorme,
además un actor extraordinario, porque también es un buen actor, y naturalmente cuando en un debate como ese, en que tú sabes que no vas a convencer al adversario, tienes que hablarle al público, no tratar de presentar o de ridiculizar al adversario, porque entonces el adversario se acomoda como víctima y te hace ver como agresivo, que fue lo que ocurrió con ella, y ella perdió el debate. Hay un tema que me gustaría que tú comentaras, Emanuel. Bajo las etiquetas que se usan en política de extrema derecha, hay muchas personas que en el plano económico se asustan cuando una persona, un conservador, toma el gobierno, en el sentido de que piensa de que va a ir en dirección a una forma de aislacionismo, o sea, de un país cerrarse en sí mismo. Entonces, ese aislacionismo en el tema económico significa cerrar muchas posibilidades de crecimiento económico, de incorporación de tecnología, de captura de mercados y demás. Y en ese sentido, pues obviamente se oponen al tipo de política de cerrar la economía nacional a los mercados internacionales. Entonces, hay ahí como una raya donde cualquier buen gobernante diría, bueno, yo lo que estoy proponiendo es la conservación de la identidad nacional, yo estoy proponiendo el desarrollo de la industria nacional, yo estoy proponiendo una serie de medidas que favorezcan a la población de mi país, pero eso no significa cerrarnos a los mercados exteriores, cerrarnos a la cultura exterior y demás. Yo creo que esa fue, lo que acabas de decir fue realmente el meollo de la debilidad de ella al final, porque hubo una serie de gente, o sea, toda la parte sur de Francia, que era seguidora del Frente Nacional, estaba de acuerdo con toda la política de identidad nacional, de recuperación de la parte soberana de la nación, pero al mismo tiempo tenía temores muy fuertes en torno al euro, a salir del euro. Entonces ahí, a pesar de que había la explicación de 2 premios Nobel de Francia, muy buenos los dos, Maurice Allais y Jean Tirole, que ambos habían explicado, al igual que Jacques Sapir y otros economistas, habían explicado, y Stiglitz también lo hizo, que el euro era una retranca para Francia y que salir del euro no significaba aislarse de Europa, porque antes de la Unión Europea, Francia comerciaba con Europa, o sea, había una relación fluida, claro, un gran intercambio. O sea, lo que se proponía era básicamente recuperar la soberanía nacional para poder entonces hacer políticas económicas a la nación, porque evidentemente en la actual circunstancia Europa se ha convertido en una Europa alemana. Es decir, al colocarle una misma moneda a países con productividades diferentes, con culturas distintas, perjudica a uno y favorece a otros. Correcto. Y en este caso, Alemania, que tiene un sistema liberal de salarios, o sea que tiene un sueldo mínimo hasta de 600 euros, y Francia, que tiene un sueldo mínimo de más de 1.000 euros, evidentemente, todo favorecía a Alemania, y la economía alemana es la que ha crecido y la Francia se ha estancado, al igual que otros países. Y al mismo tiempo se ha producido una desnacionalización total, una deslocalización de las empresas francesas que producen en otros países para importar en Francia, y el desempleo crece enormemente en Francia, y hay una especie de degradación económica del país, porque el país ha quedado realmente sometido a un dumping social que ha anulado la posibilidad de crecimiento del bienestar de los franceses. Y esa es la gran apuesta de Marine Le Pen. Eso no fue entendido por los electores, porque se explotó el miedo que podía producir la salida del euro, y cuando la gente le hablan con horror de tocarle el bolsillo, pues evidentemente ese miedo fue explotado por todos los grandes grupos. Macron tuvo en toda la campaña unas 197 primeras planas. Ningún candidato tuvo esa cantidad de primeras planas en la campaña. Tuvo el apoyo del grupo Rothschild, del cual él provenía, el apoyo del grupo Lagardère, el grupo Bolloré. Todos los grandes grupos económicos lo apoyaron. Fue una conspiración en combinación con el Consejo Económico de Bruselas, la propia Angela Merkel, que estaba siguiendo de cerca en la campaña. O sea, hubo una especie de confluencia conjuntamente con los grandes partidos tradicionales, el Partido de los Republicanos del expresidente Sarkozy, que tenía a François Fillon como candidato,
y el partido de gobierno, el partido de François Hollande, que tenía a Benoît Hamon, pero que estaba apoyando por detrás a su antiguo ministro de Economía, que era Emmanuel Macron. O sea que eso fue una confluencia de fuerzas en contra de una sola fuerza, y Marín fue en aquel momento asediada, es decir, porque estaba un poco cercada por todos los digamos, contrincantes, y esto le hacía, digamos, una posición un poco de estar siempre a la defensiva. Por eso actuó en el debate como una especie de tractor, y eso evidentemente fue contraproducente porque dio la impresión de que no pudo convencer en lo que respectaba al euro, que era la parte más neurálgica, o sea, la parte de la campaña, en la parte económica de la campaña, que fue donde ella perdió en los últimos 10 días unos 12 puntos. Sin embargo, los ingleses sí se pudieron salir de la Unión. Los ingleses son muy pragmáticos, siempre han sido pragmáticos. Inglaterra ha tenido siempre un sentido muy, muy grande. Al mismo tiempo está muy vinculada a América. Es decir, ellos son parte de una alianza con los Estados Unidos, que es una alianza cultural sajona y que ha tenido también siempre una visión muy clara de que ellos forman parte de un mundo mayor, porque el mundo anglo comprende Asia, comprende la India, comprende América, es decir, no es un mundo encerrado dentro del esquema puramente europeo. Nunca lo ha sido. Sí, bueno, el tema es importante y realmente yo entiendo que todavía hay que darle un seguimiento al proceso en Francia, porque ya Sí. viene... Vienen las legislativas Claro. Ahora en junio, y eso evidentemente va a cambiar todo el panorama. Yo creo que Macron ha sido un salto a lo desconocido, y yo creo que en un par de años toda esa imagen se va a desinflar. De hecho, ya comienzan las caricaturas. Hay una caricatura de Charlie Hebdo que dice que Macron, vamos a ver si Macron es capaz de hacer milagros. Entonces ponen a Brigitte, que tiene 62 años, embarazada, que Macron, a ver si Macron es capaz de hacer milagros. De un milagro, bien. Y yo creo que Macron no podrá hacer milagros. Bueno, pasamos ahora al segundo tema. Tenemos que la nueva misión de las Naciones Unidas en Haití ya está enfocándose en la perspectiva de la salida de la MINUSTAH. ¿Cómo tú ves ese proceso? Yo creo que es un proceso muy delicado, porque estamos hablando de que ya la ONU se desresponsabiliza de la seguridad en Haití. Y el peligro y la visión es que puede haber un vacío de seguridad. Ellos formaron, actualmente hay formados unos 12.000 policías. Este año se espera que se llegue a 14.000 policías, que son los que van a cubrir el espacio vacío dejado por la MINUSTAH, pero esos policías no tienen supervisión. Hay que crearle su propio mecanismo de supervisión, es decir, que es el ombudsman interno de la policía el que vigila a la policía, porque la policía también muchas veces comete excesos o se transforma ella misma en una banda, es decir, cosa que en Haití no ha sido nada raro y que ha ocurrido en muchas ocasiones. Y naturalmente esto plantea de que esa misión va a ser reemplazada a partir del 15 de octubre por la misión nueva, que ya la anunció la señora Sandra Honoré en el periódico Le Nouvelliste, la misión nueva que entraría a partir de septiembre, el 15 de septiembre, y que estaría visualizada en un plazo perentorio prorrogable quizás de 6 meses hasta abril del 2018. Esa misión nueva tendría 295 soldados, digamos que van a estar en todo lo que es la supervisión de los que deben estar para la fecha, que serían 15.000 policías. ¿Cuáles son los retos que tiene ese país y que tiene el nuestro también? En primer lugar, la misión de la MINUSTAH abandona el control del espacio aéreo, o sea que en Haití, pues el espacio aéreo se sabe que era un espacio utilizado por las avionetas
de narcotraficantes colombianos, e igualmente del espacio marítimo, porque la misión del ejército, la misión de un ejército no es el control de poblaciones como lo es en el caso de la policía. La policía se encarga de evitar que la delincuencia se apodere de las ciudades, mientras que los ejércitos se encargan de la soberanía nacional, es decir, del control del espacio marítimo. En el caso de Haití estamos hablando de 1.500 kilómetros de costa, del control del espacio aéreo y del control territorial, es decir, del espacio del territorio donde puedan operar o grupos adversos a lo que es el Estado Nacional. En el caso de la misión de la MINUSTAH, su función fue desarmar a las bandas, fue asegurar la estabilidad de las misiones internacionales que estaban allí, la seguridad de las embajadas, de las misiones de la propia ONU, asegurar que las bandas no se apoderaran del poder político, evitar que el poder político cayera en manos de gente que lo tomara por la fuerza, por golpe de Estado, y todo eso evidentemente es una incógnita. No se sabe qué va a ocurrir, no se sabe si estos policías no sucumbirán al peculado, a todo lo que es el soborno económico que ejercen los grupos del crimen organizado, y eso plantea enormes problemas de seguridad para la República Dominicana, porque nosotros vivimos exactamente de la estabilidad. Haití no, Haití vive de la inestabilidad. Haití la inestabilidad es parte de su commodity. O sea, es decir, claro, si hay 500 muertos, 3.000 muertos, 2.000 muertos, pues hay un argumento mayor para pedir y para que nos den. Pero nosotros vivimos de que no haya ese tipo de situaciones en el país. Evidentemente, a la República Dominicana no le conviene importar inestabilidad, inseguridad, insalubridad, problemas del país, con más problemas del continente que es Haití. Manuel, ¿y realmente tú crees que de verdad nuestras Fuerzas Armadas, nuestro gobierno, esté dispuesto a proteger la frontera? O sea, en vista de esta situación de fronteras abiertas, ¿de verdad puede esperarse que cuando venga ya una embestida mayor, más importante de inmigrantes, ciertamente ellos van a cumplir? Yo creo que la situación de la frontera dominicana está muy bien descrita en el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es la expresión de la voluntad política. Una cosa es el bla, bla, bla de los políticos, o sea que siempre hay un bla, 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 una especie de ritornelo, de cantilena, de cosas que se repite siempre como una especie de salmodia para envolver a los tontos. No, hay una realidad que es la realidad presupuestaria, y el gobierno está gastando en la frontera, en el control directamente fronterizo que ejerce el CEFRON, mucho menos que lo que gasta en el metro de la República Dominicana, que son unos 20 kilómetros de línea de férrea, ¿verdad? Que son mucho más costosos que los 10.500 kilómetros que representan las 5 provincias fronterizas y los 390 kilómetros que tiene la línea. Así que estamos hablando de una línea que es insegura, que hay unos mercados abiertos todavía, que se queda una cantidad de gente en el país, que no hay un mecanismo, digamos, de control por vía, digamos, terrestre de todo el espacio, porque hay zonas que no se pueden controlar directamente por el estado de los caminos, que es muy malo, ¿no? Y que además de ello hay una especie de situación de emergencia que no se dice, porque cuando uno ve la cantidad de gente que ha ingresado ilegalmente al país, estamos hablando de un desplazamiento de poblaciones, no de una inmigración. Entonces, ese desplazamiento está siendo contestado por las ONGs, está siendo contestado por los grupos que están en el país, que sirven de socios ideológicos de la implantación y de la promoción
de los haitianos en el país. Pero además, frente a eso, en los términos de la comunicación nacional, cuando examinamos al propio Estado Nacional y uno ve, por ejemplo, en la propia página de la Presidencia de la República, que tiene unas fotografías muy elocuentes que fueron hechas para el extranjero, es decir, para tratar de convencer al extranjero de que tratamos de maravilla a los haitianos, que dicen, vengan para acá, Sí, no te queda atrás. Que hablan ciba creyol, Sí. yo no sé qué dialecto es Sí. ese, porque no sabía que Sí, existía. son de A la- mí me gusta más este país que Sí, allá sí. en Haití. Entonces, todo ese tipo de fotografías Interesante. de campaña directamente desde el mando, promoviendo el propio Estado Nacional, el propio gobierno, la desnacionalización del trabajo, pues evidentemente tienen un efecto llamada. Son un efecto llamada porque cuando un haitiano ve eso, pues lo que entiende es que lo que tiene que hacer es cruzar y ya, y cruzan y desde luego las consecuencias de ese cruce la estamos viendo, Claro. al punto de que las propias cantidades pequeñas que han ido, que han vuelto a Haití, han sido cuestionadas porque según la OIM, hacia Haití han vuelto 160.000 haitianos, 169.000 haitianos, 566 han vuelto según la OIM, y ellos estaban muy preocupados porque esa gente volvió a su país, como que eso era, digamos, una maldad hecha por los dominicanos, diciendo que había que evitar que esa cifra se incrementara. O sea que el hecho es de que los haitianos entienden de que la República Dominicana debe responsabilizarse de toda su población, de sus enfermos, de sus parturientas, de sus niños, de sus desempleados, y que debe también entregarle a toda esa gente documentación dominicana, la que ellos le niegan en su país. Manuel, brevemente, porque ya estamos contra el tiempo, ¿cuál es el reto para la gobernabilidad del país en medio de esta situación que se avecina? Yo creo que hay un reto demográfico. Hay un reto demográfico que la gente se ha negado a ver porque la gente, aquí no se trabaja con estadísticas y muchas veces las estadísticas están manipuladas por gente que ideológicamente las utiliza como un mecanismo de decir que lo que es malo es bueno. Es decir, ustedes han encontrado cantidades de estudios pagados por la Unión Europea diciendo que la inmigración haitiana es una oportunidad para el país. O sea, que al país le conviene importar población extranjera para destruir su mano de obra, que le conviene importar enfermos para destruir sus hospitales y su salud, y que le conviene importar niños para descalabrar la educación. O sea, solamente una mente perversa, o sea, puede, digamos, anidarse una visión tan negativa de lo que es la nación dominicana. Creo que hemos llegado al final. Hemos llegado al final y bien, damas y caballeros, amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Ya la semana que viene estará con nosotros nuestra compañera Raquel Valerio. Muchísimas gracias, Osvaldo, por tu compañía. Siempre. Priyanka, bien, gracias y gracias a ustedes. Buenas noches. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno.